me llamo Sofía, tengo 22 años y, hasta ayer, vivía con mi madre en un apartamento común en un barrio residencial, donde las mañanas comenzaban con el sonido del televisor del vecino y las noches transcurrían en un silencio lleno de olor a té, flores secas y palabras que a menudo guardábamos dentro, porque estábamos acostumbradas a entendernos sin explicaciones, sin padre, sin parientes, sin amigos que se quedaran por mucho tiempo, siempre fuimos solo nosotras dos. Y esa sencillez, con el tiempo, se convirtió en nuestro apoyo. En una rutina que parecía inmutable, esa mañana, como siempre, ella se levantó temprano, preparó café, lo dejó en la mesa de la cocina y dijo que iría al supermercado, a comprar algo para la cena, quizás ensalada o pescado, porque en la nevera ya no quedaba mucho. Y yo, sin sorprenderme, simplemente asentí, porque cosas así se repetían cientos de veces, eran como el ritmo que daba forma a nuestros días. Así que, cuando al cabo de un rato salí a la cocina y vi el café a medio beber, su teléfono en la estantería y las llaves en el gancho, aún no sentí alarma, solo una ligera sorpresa que, con el tiempo, se transformó en un pánico silencioso. Empecé a llamar yo misma, a mamá, a las personas de sus contactos, incluso al trabajo, donde me dijeron que había pedido unos días sin dar explicaciones, y con cada nuevo, lo siento, no lo sé. El peso dentro de mí se hacía más grande, un peso del que no podía deshacerme. Porque mamá nunca desaparecía así, nunca se iba en silencio, nunca dejaba sus cosas y su teléfono, siempre avisaba, incluso si solo se trataba de un retraso de 10 minutos. En la policía me escucharon con calma, demasiado calma para alguien que acababa de decir que su madre no había regresado a casa en todo un día, y aunque el oficial no fue grosero, su rostro no reflejaba nada, solo la indiferencia cansada de alguien que escucha decenas de historias parecidas cada día. Y cuando expliqué todo lo que sabía, mostré fotos, fechas, incluso las direcciones de las tiendas a las que solía ir, él, parpadeando frente a la pantalla del monitor, dijo que oficialmente una persona desaparecida no podía ingresarse en la base de datos hasta pasadas 72 horas desde el último contacto registrado, y que hasta entonces no podían hacer nada, solo registrar la denuncia. Intenté convencerlo de que eso no era típico de mi madre. Que ella no podía haberse ido por sí sola, que su teléfono se había quedado en casa, pero su voz no cambió en absoluto, y solo asintió, resumiendo que pasan casos distintos, y que me informarían si surgía alguna novedad. Así que cuando salí de la comisaría con una hoja delgada en las manos, llena de frases secas y formales, por primera vez sentí miedo de verdad, no por su ausencia, sino por quedarme sola y por darme cuenta de que, al parecer, a nadie le importaba. En casa todo parecía igual que por la mañana, la misma taza, el mismo olor a su perfume en el aire, su suéter colgado en el respaldo de la silla, sus zapatos junto a la puerta. Y yo me senté en el suelo del pasillo, mirando el techo, intentando imaginar qué podía pasar después, porque volver de la policía no había cambiado nada, mamá seguía ausente, su presencia aún vivía en las cosas, y yo, aún no sabía por dónde empezar a seguir viviendo. Al día siguiente, cuando el reloj marcaba entre las 11 y la 1, escuché el sonido conocido de un motor bajo las ventanas, un ruido sordo, como si algo pesado se deslizara lentamente por el asfalto. Cuando miré desde la habitación, vi un coche negro aparcado enfrente, del que bajó un hombre con un abrigo oscuro. Aunque no tocó el timbre ni llamó, yo ya sabía quién era, porque su rostro, como su presencia, pertenecían a esa parte de la vida de mamá que ella nunca comentaba, pero que aparecía de vez en cuando, en alguna conversación, en una visita ocasional, o en una foto antigua escondida entre libros, que ella guardaba en cuanto la notaba. Era Mateo, el mismo que solía llevarle café al trabajo, arreglar cosas en la cocina, y luego desaparecer de nuestras vidas tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí la impresión de alguien que estaba acostumbrado a venir cuando lo llamaban y a irse cuando ya no era necesario. Pero esta vez vino sin invitación, sin previo aviso, como si ya hubiera tomado una decisión por mí, como si supiera que llegaría justo cuando yo me quedara sin ningún punto de apoyo. No salí de inmediato, primero lo observé desde la ventana, viendo cómo se quedaba allí, mirando hacia arriba, esperando, sin esconderse, sin apurarse. Y cuando finalmente abrí la puerta y salí a su encuentro, pasamos varios segundos mirándonos en silencio, antes de que él dijera, con calma, sin ningún rastro de compasión ni pánico: no deberías quedarte aquí, al menos hasta que se aclare todo, porque ahora no estás protegida. Y yo puedo ayudarte. Y aunque sus palabras sonaban más como una afirmación que una propuesta, no protesté, porque en el fondo aún esperaba que alguien, por fin, tomara por mí la decisión que yo no podía tomar sola. No me sorprendió mi disposición a empacar. En cuestión de minutos,
porque la maleta ya estaba en el rincón de la habitación desde aquella noche en que no podía dormir y me puse a guardar cosas, no porque supiera a dónde iría, sino porque era la única acción que parecía tener algún sentido en una situación donde nada más lo tenía. Y cuando Mateo la tomó de mis manos y la colocó en el maletero sin decir palabra, simplemente cerré la puerta detrás de mí, sin dejar una nota, sin comprobar si me había llevado todo, porque ya entendía que no tenía a dónde volver. El camino estaba casi vacío, viajamos mucho tiempo, en silencio, sin música, sin palabras innecesarias, y me sorprendió observando sus manos en el volante, el movimiento preciso de sus ojos en el retrovisor, su autocontrol absoluto, que no me producía ni comodidad ni inquietud, más bien algo parecido a una atención contenida que él mantenía dentro, mientras yo, al parecer, debía llegar a alguna conclusión por mí misma. Su apartamento era como los que muestran en las películas, con una cocina amplia, donde olía a café y madera, paredes blancas, cortinas grises, y una total ausencia de pequeños detalles que dijeran cómo vive una persona allí, ni fotos, ni libros, ni ropa dejada en las sillas, solo una pulcritud estéril y un vacío que no parecía nuevo, sino demasiado calculado, como si ese lugar no estuviera preparado para él, sino para alguien más. En la habitación que me asignó había una cama perfectamente tendida, un pequeño escritorio con una lámpara y una libreta en la esquina, nueva, aún envuelta en plástico. Cuando me senté al borde del colchón para comprobar si crujía, sentí en el aire un ligero olor a sábanas de lavanda, el tipo de olor que alguien prepara solo para los invitados, no para sí mismo. Por la noche, preparó la cena, pasta con albahaca y ajo, agregó una botella de vino tinto, lo colocó todo con cuidado, sin exageraciones, como si esa cena fuera parte de un ritual que sabía repetir sin pensar. Comimos en silencio, intercambiando solo miradas, en las que no había hostilidad, pero tampoco verdadera calidez, solo una observación atenta, en la que sentí no cansancio, sino una espera. Cuando ya estaba por irme a dormir, tocó suavemente la puerta, dejó una manta al borde de la cama y, sin entrar, dijo con una voz tranquila, en la que no había nada accidental: te pareces a ella, no por cómo hablas, sino por cómo callas. Y esas palabras, en lugar de reconfortarme, dejaron una sensación extraña, no de amenaza, pero sí de un límite que no podía ver, aunque lo sentía claramente. No encendí la luz, me acosté bajo la manta y miré el techo, tratando de entender si realmente estaba a salvo o si simplemente me encontraba temporalmente en un espacio ajeno, donde cada objeto tenía su lugar, pero en el que a mí no se me encontraba ninguno. Había pasado aproximadamente una semana, aunque no la conté con exactitud, porque en esta nueva vida los días se mezclaban entre sí sin límites claros, y lo único que los distinguía unos de otros eran los pequeños detalles. Cuando Mateo preparaba distintos platos, cuando dejaba un nuevo paquete de té en la mesa, o cuando simplemente colocaba unas servilletas junto a mi plato, como si eso significara que, recordaba, se preocupaba, intentaba, pero yo notaba en cada uno de esos gestos no cuidado, sino meticulosidad, demasiado precisa, demasiado cautelosa para parecer espontánea. La policía finalmente registró la denuncia, exactamente al tercer día, según el protocolo, cuando la desaparición pasó a ser oficialmente persona desaparecida. Aunque llevé fotos, una descripción, incluso algunos de nuestros últimos mensajes, una semana después nadie había llamado, nadie se había presentado, no se había programado ninguna reunión, no se hicieron nuevas preguntas, y comprendí que declarar a alguien en búsqueda no es lo mismo que buscarla. Es simplemente otro registro en el sistema, que existe mientras no se olvida. Pasaba los días mayormente en mi habitación, tratando de no ahogarme en mi propia inacción, y con cada nueva mañana sentía con más claridad: en esta casa me sentía como una invitada que cada vez entendía menos porque la habían invitado. Mateo hablaba poco, y al principio lo agradecía, porque después de la desaparición de mamá, el silencio me resultaba más familiar que las palabras. Pero con el tiempo empecé a notar que ese silencio no era natural, no era tranquilo, sino todo lo contrario, demasiado controlado, como si constantemente se revisara a sí mismo para no decir una palabra de más, no hacer una mirada de más, no mostrar una reacción de más, y cada interacción nuestra no se sentía como una conversación, sino como una escena en la que yo era una testigo accidental. Y él, el actor principal, a veces caminaba por el apartamento, como buscando algo que aún no me perteneciera, y la respuesta siempre era la misma: todo. Desde los objetos en el baño hasta los libros en la sala, todo estaba cuidadosamente elegido, lógicamente dispuesto, limpio, sobrio, silencioso. Y aunque no buscaba nada, ¿para qué? Que igual notaba los detalles. En el armario había ropa de mujer,
que no era mía y claramente no era nueva. En el alféizar había un marco vacío sin foto. En el cajón inferior del escritorio había un paquete de cigarrillos, aunque él no fumaba. Le pregunté por la ropa, no directamente, simplemente al notar un abrigo en el pasillo que no coincidía con su estilo. Él no se incomodó, no explicó demasiado, simplemente dijo, sus cosas las dejé. No pude sacarlas de inmediato. Asentí, sin decir nada, porque eso podía ser verdad, o una respuesta que llevaba tiempo lista. Yo no era detective, ni quería hacerlo, pero cuando alguien intenta comportarse perfectamente todo el tiempo, uno empieza a notar muy rápido lo que no encaja. No estaba buscando nada en concreto cuando le dije a Mateo que quería ver si se podía hacer algo con el teléfono de mamá, aquel que tenía contraseña, el mismo que él se había llevado del apartamento y, según sus palabras, había guardado en una caja con sus pertenencias. Y aunque durante mucho tiempo no pude obligarme a tocarlo, en un momento sentí que no iba a soportarlo si no intentaba al menos algo, aunque fuera otro callejón sin salida, aunque solo fuera un gesto que evitara que me convirtiera en una sombra dentro de una historia ajena. Mateo me llevó a un centro comercial grande, dijo que me esperaría en una cafetería y me dio 1 hora. Ese tiempo fue suficiente para que, parada frente al mostrador de electrónica, tratara de encontrar a un asesor que no suspirara al escuchar la pregunta sobre un teléfono sin contraseña. Fue entonces cuando se me acercó un chico que, al principio, no tenía nada especial, solo la camiseta del uniforme, una credencial, un breve ¿en qué puedo ayudarte? Pero después de unas pocas frases noté que él escuchaba, no solo esperaba su turno para responder con alguna frase prefabricada. Se llamaba Lucas, y aunque era un poco mayor, quizás 4, máximo 5 años, había en él algo muy sencillo, tranquilo, y por eso mismo, inesperadamente atractivo. Porque después de todo lo que había vivido en las últimas semanas, no buscaba emoción, ni atención, ni nuevas tramas. Solo quería que apareciera alguien que no me hiciera pensar, contar los silencios en la conversación y buscar significados ocultos en cada mirada. No quedamos en volver a vernos, al menos no ese día, cuando intentó recuperar los datos y, aunque no lo logró, igual me dejó su número, por si acaso, diciendo que podríamos probar otra manera, si yo quería. Pero 3 días después nos encontramos otra vez por casualidad, en una librería donde yo me escondía del silencio de la casa. Y esta vez él no fingió formalidad, no se hizo el conocido casual, solo sonrió y me preguntó si había logrado algo con el teléfono, aunque sabía que no. Esta vez tomamos café en la misma mesa, sin apuros, sin contar los minutos, y me descubrí hablando más que en todas las semanas desde que mamá desapareció, sin contar nada directamente, pero compartiendo lo que se había acumulado dentro de mí, pensamientos de madrugada, miedo al silencio, la rareza de escuchar mi propio nombre cuando lo decía a alguien nuevo. Y él no interrumpía, no metía su historia en cada frase, solo escuchaba, a veces asintiendo, a veces repitiendo mis últimas palabras, como un eco que no distorsiona, sino que registra, para que yo supiera, es real. Caminamos por la ciudad sin rumbo, y en nuestro cuarto encuentro, o quinto, ya no lo recuerdo, salimos por la noche a la orilla del río, donde las farolas iluminaban el agua como si disolvieran el tiempo, y de pronto entendí que él hablaba de nuevo no para decir algo, sino para estar cerca. Y en el momento en que se detuvo, se acercó un poco, sin movimientos bruscos, solo me miró a los ojos, no mucho tiempo, no con desafío, sino como quien espera no una respuesta, sino un permiso. Sentí que nada presionaba, nada forzaba. Nada exigía. Y cuando sus labios tocaron los míos, no me sobresalté, no me aparté, no dudé. Ese beso no fue un evento importante, ni un drama, ni una culminación, simplemente ocurrió, como algo que debía pasar en el momento justo, y yo respondí, porque por primera vez en mucho tiempo no me sentía un objeto ni un papel que alguien representaba. No era un reflejo de una pérdida ajena, sino una chica que aún está viva, que aún puede sentir, aunque no sepa si debe confiar en quien finalmente la vio así. No vivía en paz, ni en aceptación, ni siquiera en un miedo real, vivía en algo difuso, sin forma, que no respondía a la lógica, porque tras 1, 2, 3 semanas desde su desaparición, nada cambiaba. Y aunque oficialmente mamá estaba en búsqueda, aunque la policía tenía un caso abierto, cada día creía menos que eso pudiera dar algún resultado concreto, y cada vez me acostumbraba más a esa zona muerta, donde no puedes decir si has perdido a alguien para siempre o si simplemente, aún no ha vuelto. Vivir en esa incertidumbre no dolía de forma aguda, me diluía, me extendía en el aire donde todo parecía suspendido, no podía avanzar, ni retroceder, porque cada
paso me parecía o una traición, o una estupidez, o, sobre todo, una tontería. Porque hiciera lo que hiciera, mamá seguía allí afuera, en lo desconocido, y no había ni una llamada, ni una noticia, ni siquiera una pista que indicara que ella estaba o no estaba, y era justamente esa ausencia de respuesta la que me mataba. Más lento que cualquier verdad, sobre ese fondo, Mateo empezó a cambiar. No de forma repentina, ni obvia, pero sí lo bastante perceptible como para que yo comenzara a reconocer en sus primeros gestos señales, se interesaba por dónde había estado, con quién, porque volvía tan tarde, pero todo eso lo presentaba no como control, sino como preocupación. Y al principio no me revelaba, no porque confiara, sino porque simplemente no tenía fuerzas para resistirme, porque incluso reunir mis propios pensamientos a veces era difícil. Mi relación con Lucas no era seria, él no prometía nada. No se metía, solo estaba allí, en el momento en que, creo, volví a sentir que alguien me veía como persona, y no como función ni sombra de mi madre. Y cuando Mateo se enteró de él, lo comprendí no por lo que dijo, sino por su silencio, en el que había demasiada atención, demasiada fijación en el hecho de que yo, de repente, empezaba a moverme fuera de su línea. Después de eso cambió de táctica, en lugar de hacer preguntas directas, comenzó a actuar, desde cerca, los desayunos se volvieron constantes, los pequeños regalos, predecibles, incluso sus frases sobre mí empezaron a sonar como aquello que debía escuchar. Pero no lo que yo quería oír, eres fuerte. Te pareces a ella. Me importa que estés segura, y en cada una de esas frases había algo que recordaba a una promesa que nunca me dieron, pero que se esperaba que yo cumpliera. No lograba entender si realmente era su miedo por mí, o solo un deseo de control disfrazado de cuidado, pero con cada nuevo día lo veía más claro, su bondad no era libertad, sino una forma de apropiación envuelta en cortesía. Porque todos sus gestos y palabras empezaban a construir a mi alrededor un espacio donde yo no debía ser, sino permanecer, y en ese permanecer no había lugar para mi madre, que desapareció, no había lugar para la verdad, suspendida entre la vida y la muerte, ni siquiera había lugar para mí, solo para un papel que yo debía ocupar, para que otro se sintiera importante, necesario y fuerte. Cuando Mateo dijo que una vieja amiga de mamá se mudaría temporalmente con nosotros, se llamaba Carolina y, también ahora no tiene un lugar estable donde vivir, ni siquiera me di cuenta al principio de que esa decisión ya se había tomado sin mí, sin mi permiso, sin siquiera consultarme. Y aunque su voz mantenía esa misma contención calculada que usaba cuando quería parecer lógico y convincente, yo ya sentía que ahora, en este espacio, no era una residente, sino una invitada a la que simplemente no echaban. Carolina apareció sin demasiado ruido, por la tarde. Cuando el sol ya se había escondido tras el horizonte, y el apartamento se llenó con su perfume incluso antes de que viera su figura en el recibidor, de pie con dos maletas, una mediana, otra muy pequeña, como si supiera que venía no por mucho tiempo, sino justo el necesario para afianzarse, sin parecer intrusiva. Aparentaba algo más de 40, quizás menos, pero era de esas mujeres que saben engañar al tiempo no solo con cremas o peinados, sino con el tono de voz, la seguridad en los movimientos y esa habilidad para decir cosas que suenan sinceras, pero que siempre esconden una capa debajo a la que no quieres llegar, porque allí no habrá calidez, solo cálculo. Sonrió al verme, me abrazó como si nos conociéramos desde la infancia, y dijo de inmediato, eres como una hija para mí, Sofía. Te conocí cuando eras muy pequeña, tus ojos no han cambiado. No discutí, aunque no la recordaba nunca en nuestro apartamento, no había fotos con ella, mamá nunca la había mencionado en nuestras conversaciones. Y justamente ese eres. Como una hija, sonaba lo más artificial posible, así que solo asentí, le permití abrazarme de nuevo, pero en mi cabeza ya empezaba a activarse una sensación que no podía llamarse sospecha, pero que tampoco era confianza, más bien un instinto que aparece cuando entra en la habitación no un depredador, sino una persona que sabe actuar como amiga, pero juega con otras reglas. Mateo se comportaba con ella con demasiada soltura, con demasiada naturalidad, como con alguien con quien todo ya está hablado, todo es cómodo. Y aunque entre ellos no había señales abiertas de cercanía, ni gestos que indicaran algo más que amistad, se percibía un acuerdo informal, como entre quienes ya superaron todas las escenas difíciles y ahora solo mantienen la ilusión de que esto es una decisión conveniente para todos. Durante el día, Carolina se comportaba de forma impecable, ayudaba en la cocina, elogiaba mis gustos, preguntaba por mis planes, decía que me consideraba madura para mi edad y que mamá estaría orgullosa de mí. Pero era su sombra nocturna, que pasaba por el pasillo cuando yo yacía con los ojos entreabiertos,
la que la revelaba verdaderamente, la oía detenerse junto a mi puerta, inclinarse, quedarse unos segundos, a veces susurrar algo casi inaudible, como si ensayara frases, y otras veces escuchaba claramente su voz en la sala, donde hablaba con Mateo en frases largas, entrecortadas. Y aunque la pared no dejaba oír todo, una frase la escuché con nitidez, casi como un desafío, un poco más, y ella sola lo entenderá todo. No lloré, no me levanté, no confronté. Solo me quedé bajo la manta, con los puños cerrados. Escuchando cómo zumbaba la nevera, como algo tintineaba en la cocina, como sus pasos se dispersaban por el apartamento. Y en ese momento no sentí tristeza ni miedo, sentí repulsión. Tan clara, que noté cómo en mí crecía una necesidad de actuar, no como una reacción emocional, sino como algo físico, casi mecánico, porque ya no podía tolerar una situación donde me consideraban ciega, obediente, conveniente. El silencio en la casa ya no se sentía normal. Era denso, como una habitación cerrada que nadie ha ventilado en mucho tiempo. Mateo se comportaba como siempre, dejaba el té, preguntaba si todo estaba bien, hablaba un poco más lento de lo necesario. Carolina, también. Pero algo en mí ya no respondía a esos gestos. No me irritaban, simplemente ya no significaban nada. Lucas no escribía desde hacía varios días. Al principio pensé que estaba molesto. Después, que simplemente estaba ocupado. Y luego dejé de inventar versiones. Ya había aprendido, cuando alguien desaparece, no siempre la razón está en ti. Y no siempre habrá retorno. Aquella mañana estaba revisando cosas en el cajón de la cómoda. El teléfono de mamá, el mismo que intentamos desbloquear con Lucas, volvió a caer en mis manos. En su momento nos dimos por vencidos, la contraseña no cedía. Ni fechas, ni palabras, ni combinaciones funcionaban. Pero por alguna razón, lo intenté otra vez. No sé por qué, mi fecha de nacimiento. Luego la suya, la pantalla parpadeó. Y. Se desbloqueó, me quedé inmóvil. Después abrí la galería, mis dedos se movían solos. Fotos, muchos detalles, té en la ventana, su mano con una pulsera, libros, flores. Y de repente, una, Carolina. Su cocina. Y al lado, Lucas. Sonriendo. No incómodo, no como un visitante, sino como alguien que ya había estado allí. Miré esa foto mucho rato, no sentí rabia. No hubo explosión. Solo claridad. Me habían estado observando. Ese día, Mateo se fue. Carolina y yo nos quedamos solas. Yo estaba junto a la mesa de la cocina. Ella pelaba mandarinas. Olía a cítricos y a algo cálido, hogareño. Ella me miró por encima de los ojos. ¿Quieres algo? Puse el teléfono en la mesa, con la pantalla hacia arriba. No mostré la foto, no señalé con el dedo. Tú y Lucas tienen una relación cercana, dije simplemente, sin énfasis. Carolina no respondió enseguida. Solo se encogió de hombros. Me ayudaba. ¿Ayudaba con qué? Contigo. A mantener el contacto. Mientras todo, se calmaba un poco. ¿Mientras qué exactamente? La miré por primera vez en varios minutos. Ella apartó la vista. Sofía, no quiero que pienses que alguien ha jugado contigo. Pero cuando hay una situación, no siempre se puede dejar todo al azar. ¿Y mamá era una situación? Pregunté en voz baja. Me miró con la misma cautela con la que la gente observa un vaso que no se puede romper. Tu madre cometió muchos errores. Y no todos solo le afectaban a ella. ¿Y yo? ¿Soy un error, o una parte de ella? No respondió. Pero tampoco lo negó, no pregunté más. Porque ya sabía, cada nueva pregunta es solo un intento de conservar una confianza que ya no existe. Esa noche me acosté en una habitación donde todo parecía estar en su sitio. Pero, por primera vez, no de mi lado, ya nada me sorprendía. Pero eso no significaba que estuviera en paz. Después de la conversación con Carolina, fue como si se apagara algo dentro de mí que antes interpretaba los actos de los demás como sinceros. Su mirada, su voz, incluso la manera en que se inclinaba ligeramente para poner una taza más cerca de mí, todo parecía una actuación. Un ensayo que yo había confundido con realidad. No tenía intención de huir. Porque huir es cuando no sabes nada. Y yo ya sabía.
Al menos lo suficiente como para quedarme y observar con atención. Mateo se comportaba de manera casi afectuosa. Volvía por la mañana con café, preguntaba si necesitaba dinero en efectivo, dejaba pequeños objetos, una chocolatina, una libreta, servilletas de una cafetería. Ya no parecía ternura. Era control disfrazado de cuidado, la misma mirada, un poco más larga de lo necesario. El mismo silencio, esperando a que dijera algo. Yo callaba. Pero miraba, en esta casa todo estaba en su sitio, pero algo dentro de mí se desplazaba constantemente. Ya no creía en el aroma del café. No reaccionaba a las mantas dobladas con cuidado. No sonreía cuando Mateo dejaba junto a mi cama un dulce o un cuaderno. Teníamos una habitación donde estaban las cosas de mamá. Allí, entre otras cajas, estaban las maletas que se habían empacado justo después de su desaparición. Mateo alguna vez dijo: no pude dejarlas en su apartamento. Ella desapareció, pero sus cosas no respondí entonces. Ahora entraba en esa habitación todos los días. No como a un santuario, sino como al único lugar donde aún quedaba algo auténtico de ella. Las cosas callaban. Abría las cajas sin prisa, como esperando que en uno de los bolsillos apareciera su voz. Pero cada vez, solo silencio, fotos viejas, cuadernos, camisas, documentos. Revisaba todo con más atención. En uno de los sobres, un poder notarial, parecía oficial. La firma, la de mamá. Y la segunda, la de Mateo. La fecha, 12 días antes de su desaparición. En el documento se indicaba que él tenía derecho a representarla en asuntos relacionados con una propiedad. Un apartamento. No este. Su antiguo apartamento, donde vivíamos juntas. Pero él tenía la autorización. En caso de ausencia, esa palabra me golpeó. Fotografié el poder notarial. Lo devolví a su sitio. Y salí. Mateo cortaba algo en la cocina. Me miró de reojo, como siempre, casi con ternura. ¿Buscabas algo?, preguntó. Hola. Solo estaba revisando cosas. Todo ahí es suyo. No toqué nada. Lo sé. Me senté. El café ya estaba servido. Él lo puso frente a mí como si nada hubiera cambiado. Pero yo ya lo sentía, lo había notado todo. Y yo ya no era alguien a quien se pudiera considerar distraída. Esta casa ya no era un hogar, sino un campo. Silencioso, bien ordenado, con calefacción funcional y tazas limpias. Pero yo ya no vivía allí, solo existía. Hasta decidir qué hacer, esa noche me acosté en la cama con el teléfono en la mano, repasando las fotos que había hecho. La imagen del poder notarial, las páginas de los cuadernos de mamá, una libreta con el número de una firma legal. No sabía exactamente qué buscaba. Pero ya sabía esto con certeza: mamá se estaba preparando para algo, y eso significaba que sabía algo, y si ahora yo estaba desenredando todo esto sola, no era por su indiferencia. Quizá, simplemente, no tuvo tiempo de decirme lo más importante. Después de encontrar el poder notarial, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, desapareció la espera de que alguien viniera a explicarlo todo por mí. Ya no buscaba pistas en los rostros ajenos, no me aferraba a las frases de Mateo ni de Carolina. Empecé a regresar a lo que era mío, no de ellos. A las cosas que mamá y yo alguna vez consideramos cotidianas. En una de las cajas, donde estaba su antiguo neceser, encontré un pequeño cuaderno, una libreta con hojas desprendibles. De tapa blanda. No era un diario. No algo importante. Solo de esas cosas que llevas en un viaje o guardas en el bolso. Casi todas las páginas estaban en blanco. En la última, una nota corta, escrita con su letra: si no regreso, significa que no lo logré. Pero eso no quiere decir que no lo intenté. Sepas que hice todo lo que pude. Y tú no tienes la culpa. Y no estás obligada a buscar más de lo que puedas soportar. La leí 2 veces. Y luego una más. No lloré. No abracé la hoja. No hubo un dramático "te quiero", solo estaba eso. Ella sabía que algo podía salir mal, y quiso dejar, al menos, una frase, para que yo no me rompiera. No escondí ese papel. No lo pegué al pecho. Solo lo doblé, lo volví a guardar en el cuaderno y lo dejé en su sitio. Porque me encontró justo cuando debía. Y ahora no debía ser una herida. No la perdoné.
Aún no. Porque, al fin y al cabo, se fue. Sin mí, pero por primera vez supuse, quizá de verdad no pudo llevarme, no tuvo tiempo, o no tuvo fuerzas. Salí al pasillo y simplemente me quedé allí, de pie, en el silencio. En esta casa ella nunca vivió. Pero sus cosas hablaban. Y ahora. Hablaban, no en el lenguaje de pruebas, sino en el lenguaje del permiso interior para no quebrarse, y eso fue suficiente para hacer algo que por tanto tiempo no había podido, dejar de esperar que todo volviera, y empezar a pensar, ¿dónde ir ahora? No me preparé para la conversación. No la ensayé en mi cabeza, no planifiqué en qué tono hablaría. Simplemente desperté y entendí que ya no habría más. Después, Mateo desayunaba en la cocina. Como siempre, tostada, café, el periódico. Se veía tranquilo. Quizás incluso un poco cansado. Me senté frente a él. No toqué la taza que había puesto para mí, solo lo miré. Ya no me voy a quedar aquí, dije en voz baja, con calma. Él dejó el periódico, sostuvo mi mirada. ¿A dónde vas a ir? Eso ya no importa. Lo importante es que no me quedo, no. Respondió de inmediato. No hubo sorpresa, ni enojo. Solo una ligera inhalación, como antes de decir algo que no estás seguro si deberías pronunciar. Sabes que el mundo allá afuera no es más amable que yo, ¿no? Lo sé. Pero allá, estoy yo. Y aquí, todo lo que quiere ocupar mi lugar. Miró mi mochila, que había dejado junto a la puerta. No llevaba mucho, algunas cosas, un cuaderno, fotos. La mayoría se quedaba. Pero lo esencial, iba conmigo. No quise hacerte daño, dijo él, tal vez. Pero tampoco quisiste hacer el bien. Solo querías tener el control. Y yo, no soy para eso, asintió levemente. Como quien reconoce. O se rinde, eres muy parecida a ella, y yo ya no quiero parecerme. Soy yo, no me siguió, no me detuvo. Simplemente se quedó sentado cuando tomé la mochila y salí de la cocina. No hubo, adiós, no hubo puertas que se cerraran de golpe. Solo pasos que resonaban en el pasillo como el comienzo de otro tipo de silencio. Afuera brillaba el sol. No alegre, no intenso. Solo, estaba, y yo caminaba. No hacia algo. Sino desde, alquilé una habitación en un pueblo pequeño, no muy lejos de la estación de tren. La ventana daba a un mercado donde cada sábado vendían pan fresco, flores y cuadernos baratos. Trabajaba en una lavandería. No porque fuera mi sueño, sino porque había que empezar desde algún lugar. Tenía una mochila y una caja. En ella. Fotos, una copia del poder notarial, mi cuaderno y el texto impreso de la nota de mamá. Lo puse todo en un sobre y, al día siguiente, lo envié a la comisaría. Sin firma. Sin remite. Solo, allí, donde deberían haber preguntado más, no. Esperaba llamadas. No buscaba noticias con la esperanza de ver nombres, hice lo que pude. Sin testigos. Sin escena final, nadie me preguntaba cómo estaba. En ese pueblo nadie conocía la historia. Y yo no la contaba. Cuando me preguntaban por mi madre, respondía, desapareció. Pero a mí, me encontró, no sabía si estaba viva. O no. Pero después de ese trozo de papel en el neceser, después de esa frase breve, creía que aún estaba en algún lugar, no necesariamente cerca. Pero seguro no me había olvidado. No se había ido sin más, y eso me bastaba. No era una heroína. No era fuerte, simplemente, no me rompí,